Licenciado en Medicina por la Universidad de Salamanca en 2002, con sobresaliente doctorado en Neurociencias por también esta universidad en 2004, con la misma calificación de sobresaliente. Y este es solo el comienzo de un largo currículum del jefe del Servicio de Cardiología en el Hospital La Luz y responsable del Código Infarto Quirón Salud del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Hablamos de Roberto Martín Reyes. Muy buenos días. Muy buenos días. Y además, uno de los 3 cardiólogos más reputados de todo el país. Sí, Madre es un honor, la verdad, porque bueno, pues fue a través de la opinión de los pacientes, a través de una página web que se llama Doctoralia, y la verdad que estamos muy contentos con el reconocimiento de los pacientes. Siempre es uno de los mayores estímulos, ¿no?, que tenemos los médicos. Hablando de pacientes, ¿qué tal está la salud de los corazones de los españoles? ¿Hay diferencia, por ejemplo, entre comunidades autónomas? Bueno, diferencias entre comunidades autónomas hay. Hay comunidades autónomas donde la enfermedad cardiovascular es más prevalente. Es verdad que España, pues gracias a la gran sanidad que tenemos, es uno de los países del mundo con mayor esperanza de vida. Es decir, que algo estamos haciendo bien en España. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad dentro de los españoles y está íntimamente relacionada con los factores de riesgo cardiovascular, la hipertensión, la diabetes, colesterol, y aquí es donde es nuestra mayor labor, la de los médicos, el incidir, el concienciar a las personas en que hay que intentar controlar estos factores que son los que predisponen realmente a tener problemas cardiovasculares. Dice que parte de la labor de los cardiólogos es concienciar para que colesterol, hipertensión, todos estos factores de riesgo que mencionaba no sean tales, pero en general nos falta concienciación también desde otros sectores. Bueno, probablemente yo creo que habría una labor muy importante que hacer ya desde las escuelas, es decir, yo creo que probablemente lo que es la concienciación desde pequeños sería fundamental. Yo creo que en la parte de prevención, la prevención pública probablemente es uno de los factores que más importante, yo creo que ya se está desarrollando, se está teniendo más en cuenta. Todas las campañas que ha habido con el tabaquismo, yo creo que ha sido algo muy importante. El hecho de ya no poder fumar en espacios públicos ha favorecido desde luego la salud de la población española. Pero nos faltan todavía pasos, quizá. Me refiero en la alimentación. Ahora están muy de moda. Sí, ahora están muy de moda muchas cosas, sí. Pero ¿tenemos lo suficientemente en cuenta los porqués de por qué hay que retirar, por ejemplo, sal y azúcar de nuestra dieta habitual? Posiblemente eso a lo mejor no está muy bien explicado. Lo que sí que se sabe a día de hoy, uno de los principales problemas a día de hoy es el tema de la obesidad y el sobrepeso. En España también en concreto ha aumentado mucho. Tiene mucho que ver con el consumo de azúcares. Casi todo lo que tenemos, que le damos a nuestros hijos, muchas veces por desconocimiento, batidos, zumos, tienen una cantidad tremenda de azúcares, y es verdad que en ese sentido probablemente sí que habría una gran labor por hacer desde el punto de vista de concienciación de que hay que tratar de evitar todos esos alimentos que tienen alto contenido en azúcar. El tema de la sal, que es un tema como muy en boca de todos, la sal solo hay que restringirla en los pacientes que tienen principalmente hipertensión arterial y pacientes que tienen insuficiencia cardíaca descompensada. En los demás, bueno, pues hay que tener un consumo moderado de sal, pero evidentemente no hay que quitar la sal del todo, ¿de acuerdo? O sea, solo en un grupo muy concreto de pacientes. También hay otro elemento que tiene la tendencia, como con la sal, de querer retirarlo de nuestra alimentación, como es el de las carnes. Bueno, la carne en principio tiene un alto contenido proteico. Hay algunas que tienen más grasa que otras, pero a priori la carne, pues por ejemplo como el pollo, el pavo, son en principio sanas, y la carne roja, bueno, pues se recomienda no abusar de ello, pero no se prohíbe, digamos. Un último tópico, y a colación de lo que decía antes, de que la hipertensión es un factor de riesgo. En el otro extremo tenemos los casos de las personas que tienen una tensión arterial de normal baja. Y hay un tópico que dice que con ese tipo de tensiones el riesgo de sufrir un infarto es menor. ¿Es así? Vamos a ver, el tema de la hipertensión arterial sigue una curva en J. ¿Eso qué significa? Que es tan malo tenerla muy alta como a lo mejor tenerla excesivamente baja, sobre todo en pacientes que tienen ya problemas cardiovasculares. Ten en cuenta que la presión arterial es lo que riega las coronarias, y si está excesivamente baja, pues tampoco es muy bueno, ¿vale? Pero hay personas que tienen la tensión baja, que son absolutamente sanas y que no tienen por qué preocuparse en absoluto de eso. De hecho, esas personas, si tienen la tensión baja habitualmente y se encuentran pues a veces cansadas y tal, yo siempre les digo en la consulta que tienen justamente el problema contrario al hipertenso. Es decir, son personas que pueden consumir un poco más de sal de lo normal para intentar tener la tensión mejor. Es justamente el problema contrario al hipertenso. Otro tópico más, el último ya, se lo prometo.
La incidencia entre hombres y mujeres, siempre se ha dicho que las mujeres están un poquito mejor en cuanto a enfermedades cardiovasculares. Bueno, la incidencia en los varones es mayor, eso es cierto, ¿vale? También es verdad que las mujeres tenéis un factor protector hormonal, que es verdad que con la menopausia lo perdéis, y es verdad también que hasta ahora los varones habían fumado más que las mujeres. Es verdad que esos patrones ya han ido cambiando, pero sí es cierto que la incidencia de enfermedad cardiovascular en los varones es superior a la de las mujeres. Mencionábamos antes al inicio esto del Código 16 que ha puesto en marcha el Hospital Fundación Jiménez Díaz en colaboración con el SAMUR. ¿Qué es exactamente este código? Bueno, este código es un código que, es poner en práctica lo que las guías de práctica clínica, valga la redundancia, nos recomiendan. Dentro de los infartos hay, dos tipos de infartos. Está el infarto con elevación de ST, que ese paciente es el paciente que va a hacerse un cateterismo urgente en menos de 2 horas, que es lo que se llama el código infarto clásicamente, que eso pues está implementado prácticamente en toda España. Y luego está otro tipo de infartos que se llaman sin elevación de ST, que son infartos que podían estar una serie de días hasta que se acababa haciendo finalmente el cateterismo para ver si había enfermedad coronaria o no. A día de hoy se ha visto que estos pacientes, que cumplen una serie de criterios que tampoco voy a entrar en mucho detalle porque son probablemente demasiado técnicos, son pacientes que se benefician de hacer un cateterismo lo más precoz posible dentro de las primeras 24 horas. Es decir, son pacientes que antiguamente se difería en el tiempo un poco más el procedimiento y a día de hoy se recomienda hacerlo en las primeras 24 horas. Este es un proceso que pusimos en marcha, un procedimiento que pusimos en marcha conjuntamente con el SAMUR, con Hervigio Corral en su momento, y pues lo tenemos ahora mismo implementado en el Hospital Fundación Jiménez Díaz, y la verdad que estamos muy contentos por el funcionamiento y los resultados que hemos tenido. Últimamente también se habla mucho de los casos de infartos, de muertes súbitas en el mundo del deporte, en el deporte en general. Hay que tenerlo claro. ¿El deporte es recomendable para absolutamente todos los casos o simplemente hay que tener en cuenta la premisa que por un lado está la intensidad del deporte y por otro está el deporte de élite, de alta competición? Vamos a ver, yo creo que este es un tema muy interesante. Digamos que enlazando con lo que comentamos previamente, que es que los factores de riesgo son los que provocan los infartos, digamos que no hay mejor medicina que mantener una salud cardiovascular adecuada. Y dentro de esa salud cardiovascular adecuada está el ejercicio físico. El ejercicio físico es sano, es recomendable, lo debemos hacer. Ese es el mensaje. Ahora bien, la cuestión es la siguiente. Es verdad que de unos años para acá pues, ha habido un boom de gente que no ha practicado ningún tipo de deporte en su vida y se ponen a hacer deporte, ¿vale? El tema del deporte y del running, más concretamente, es un tema que pues lo practican millones de personas ahora mismo en España. Solo hay que ver las carreras populares que están siempre llenas de corredores. Ha habido un número exponencial de personas que se apuntan a todo esto, ¿no? Entonces, la cuestión es la siguiente. La gente, antes de hacer deporte, debe pasar una valoración cardiovascular. Eso es absolutamente recomendable. Es cierto que no es el mismo nivel de exigencia para una persona que hace un nivel de competición o hace un ejercicio moderadamente intenso a una persona que simplemente camina o da paseos, ¿no? Que es también ejercicio. La gente confunde el hacer ejercicio con correr. No, hacer ejercicio también es caminar, que también hay una moda que se llama el walking, que es caminar. Y de hecho, las sociedades científicas lo que recomiendan principalmente es caminar 1 hora al día, 3-5 veces a la semana, a 4 o 6 kilómetros más o menos. ¿Eso qué significa? Unos 10.000 pasos, que es lo que está calculado y lo que está muy de moda ahora, los 10.000 pasos. Y de ahí pues han salido todos estos aparatitos que te cuentan los pasos y que permiten pues hacer una estimación de tu actividad diaria, digamos. Mencionaba esto de que caminar también está de moda, Sí. Pero en esto de la intensidad del deporte parece que de repente las tendencias no le basta con algo razonable, con una intensidad razonable me refiero. Ya no se va al gimnasio, sino que uno se apunta a CrossFit, que requiere una intensidad mucho mayor. Sí. Ya a uno no le vale con correr, sino que se va a maratones o directamente opta a ser un triatleta. ¿Qué pruebas hay que hacerse desde el punto de vista médico antes de dar ese siguiente paso a esas actividades deportivas que pueden ser absolutamente sanas y recomendables, pero cuya intensidad tiene que hacernos recapacitar? Mira, con el tema de... toda tu pregunta significa qué valoración preparticipación hay que hacer en una persona que quiere hacer deporte. Sobre esto, si te metes, los televidentes se meten en internet, pues verán que hay multitud de teorías. Ninguna
en concreto da una respuesta a todas las personas, por eso hay que individualizar. Efectivamente hemos pasado, yo veo mucha gente que hace deporte y que viene a que le valoremos antes de hacer deporte o que se está planteando hacer un nivel de intensidad superior. Hemos pasado de ver a los pacientes para si están saludables para hacer ejercicio a otro formato que es ya sé que estoy saludable pero quiero saber hasta dónde puedo llegar. Entonces, las pruebas recomendables y que son absolutamente imprescindibles es, aparte de una entrevista clínica con el paciente, una exploración física y el electrocardiograma. Eso es absolutamente imprescindible, ¿vale? Ya ha habido organizaciones como la FIFA o los Juegos Olímpicos que ya además exigen un ecocardiograma, que es un paso más adelante. Y luego está el tema de la prueba de esfuerzo, que la gente es como un poco, la gente solo viene a la prueba de esfuerzo y hay que tratar de explicarles que eso no es lo importante o por lo menos no es lo fundamental. Entonces, hay como dos tipos de pacientes en este contexto de la valoración del deporte. Están los menores de 35 años, donde sabemos que principalmente los problemas que pueden o las patologías que pueden llevar a una muerte súbita son patologías habitualmente congénitas, es decir, se nace con ellas, son problemas habitualmente del electrocardiograma, o sea, eléctricos o problemas del músculo cardíaco. Esos son habitualmente los principales problemas, anomalías coronarias congénitas también, o sea, es decir, son patologías de nacimiento. Y luego están los mayores de 35 años, que precisamente es donde más incidencia de muerte súbita hay. En los mayores de 35 años la principal causa es la enfermedad aterosclerótica, la enfermedad coronaria, el infarto clásico que hemos conocido, ¿no? Entonces, probablemente donde mayor necesidad hay de hacer la prueba de esfuerzo es en los mayores de 35 años, precisamente por despistaje de enfermedad coronaria. Pero sí te digo, y es un tema muy importante, que las pruebas de esfuerzo tienen un 30% de fallo en el diagnóstico. Y eso es muy importante y la gente no lo conoce. Es decir, tienen un 30% de falsos negativos. Es decir, pueden decir que estás bien y pueden cometer un fallo en ese sentido. ¿Qué pasa en estos casos? Ten en cuenta que hay veces que la gente hace deporte y ese deporte que practica, cuando tú le haces una prueba de esfuerzo, no tiene nada que ver el nivel de intensidad que aplica en el deporte con el que se hace la prueba de esfuerzo. Entonces, claro, probablemente esas pruebas de esfuerzo estándar que estamos utilizando hasta ahora, digamos que no tienen la capacidad diagnóstica discriminatoria de todos los pacientes. Y en este caso es donde nosotros tenemos que dar un paso más adelante, ¿no? Y entonces es cuando ahora estamos un poco más concienciados en recomendar que los pacientes deben hacerse una prueba de esfuerzo con consumo de gases. El consumo de gases es una prueba de esfuerzo mucho más prolongada, que probablemente lleva un nivel de exigencia mucho mayor al paciente y que refleja realmente el nivel de intensidad que está haciendo. Esto lo digo sobre todo para gente que se plantea, como tú has comentado, quiero hacer más, quiero hacer más, quiero hacer más. En esos quiero hacer más es donde verdaderamente hay los problemas, ¿no? Y en esos quiero hacer más, hace años había una teoría que decía que al fin y al cabo nuestro corazón es un músculo, como el propio cuerpo humano, entre comillas, tirando un poquito de ironía, también tiene una obsolescencia programada y que a lo mejor de repente someter al cuerpo a estos sobreesfuerzos lo que va a hacer es acortar nuestra salud. Bueno, efectivamente es una teoría. Ahora mismo, digamos, no tiene nada que ver. De hecho, ten en cuenta una cosa, que justamente rebate esa teoría. La gente que hace ejercicio físico tiene pulsaciones de reposo más bajas que las personas que no hacen ejercicio físico. Precisamente esto es lo que más se ha correlacionado con mejores datos de supervivencia. Aquí lo que se hace cuando uno hace esfuerzos, hace entrenamientos interválicos, es decir, hace series, suben las pulsaciones, bajan. Eso es un entrenamiento para el corazón que lleva a tener una cosa que se llama hipertono vagal, que hace que las pulsaciones de reposo habitualmente estén más bajas. Y eso es lo que es saludable también para el corazón. Habla antes de la necesidad de esas pruebas un poquito más en profundidad. Todo este boom por el deporte, como decíamos antes, con una intensidad mayor, supone un exceso de demanda. ¿Está la cardiología deportiva preparada para tantísima demanda de gente que de repente ya ha dado por subir estos escalones de intensidad? Vamos a ver, preparada está, por supuesto. Otra cosa es que se pueda absorber toda esa demanda, ¿no? Probablemente es un ámbito que queda más en un ámbito probablemente más de sociedades, privado, que en la parte pública, que pueda absorber todo ese volumen de pruebas que son, digamos, desde el punto de vista de chequeos, al fin y al cabo. No ha habido ninguna patología. Otra cosa es el paciente que tiene un problema, tiene un síntoma, acude al hospital o acude a su centro de salud porque le ha dolido el pecho, ha tenido una pérdida de conocimiento, etc, etc. Pero en lo que se ciñe estrictamente a lo que es vengo a hacerme un chequeo, probablemente eso la sanidad pública ahora mismo no sé si tiene la capacidad de absorberlo. Creo que no. Decía, esos síntomas de me duele el pecho, tener un desvanecimiento, ¿qué signos deben de dar la voz de alarma cuando se está practicando deporte y que nos pueden estar avisando de que podemos estar sufriendo
Sí, problema cardíaco. vamos a ver, principalmente en mi experiencia en los pacientes que verdaderamente, porque ten en cuenta que hay muchos síntomas que luego quedan en nada, ¿vale? Hay veces que uno si se pasa a hacer esfuerzo puede tener síntomas que luego haces un estudio cardiovascular completo y queda en nada, ¿no? Pero los casos que he tenido que al final sí que tenían problemas cardiovasculares, principalmente he tenido pérdidas de conocimiento bruscas. Ese es un síntoma muy alarmante, la pérdida de conocimiento brusca con el ejercicio, durante el ejercicio. Y también pues, dolores de pecho que sean claramente de tipo o de perfil que llamamos nosotros anginos. Esos son, digamos, los dos síntomas más alarmantes. La sensación a veces de taquicardia o de palpitaciones, pues bueno, hay veces que eso no se relaciona con nada y simplemente a veces es desacondicionamiento físico. Es decir, no todo el mundo a lo mejor está preparado para subir a ciertas frecuencias cardíacas, ¿no? Y cuando sube, pues lo nota. Pero bueno, eso digamos que ten en cuenta una cosa, o sea, es decir, todos potencialmente, aunque tengamos el corazón normal, si le sometemos a un estrés fuera de lo normal, podemos acabar teniendo un problema cardiovascular. Es decir, no es cuestión de que yo tenía ya algo previamente y porque he hecho ejercicio tengo una muerte súbita. No, yo puedo ser sano previamente, me paso y tengo una muerte súbita. Eso puede pasar, esa secuencia se puede dar. Entonces es muy importante a la hora de una persona, sobre todo cuando va a hacer ya pruebas de mayor intensidad, una media maratón, un triatlón, etc., es muy importante orientar hasta dónde debe llegar. Eso es muy importante, porque puede ser absolutamente un paciente sano. Ya que lo mencionaba, ¿qué relación tiene una mala planificación del entrenamiento, incluso de la hidratación, con problemas cardíacos que a priori no había una cardiopatía previa existente? Bueno, más que la hidratación probablemente es un poco lo que genera en todo el contexto metabólico cuando uno hace un esfuerzo sobre sus posibilidades, ¿no? Uno cuando hace un esfuerzo sobre sus posibilidades genera ácido láctico. Ese ácido láctico pues es un ambiente muy ácido dentro del cuerpo que genera o favorece precisamente el riesgo de arritmias. Si a eso le sumas una deshidratación con problemas hidroelectrolíticos de potasio y sodio, pues evidentemente toda esa suma o toda esa cascada de situaciones pues es la que acaba llevando a los problemas, ¿no? Al final. Sí que es verdad también que, y eso es muy importante, evidentemente, probablemente, aunque se hagan chequeos cardiovasculares, no vas a prevenir todas las muertes súbitas. Entonces, sí que es muy importante a la hora de la concienciación el que se generen espacios cardioprotegidos, es decir, en todos los eventos donde haya un número importante de gente haciendo deporte, pues carreras populares, polideportivos, campos de fútbol, donde hay gente practicando deporte, es fundamental que haya un desfibrilador y que haya gente que lo sepa utilizar. Los desfibriladores semiautomáticos son muy sencillos de utilizar y son los que salvan verdaderamente la vida en ese momento hasta que llega la asistencia un poco más cualificada. Pero el generar espacios cardioprotegidos es absolutamente fundamental y eso sí que es una labor que corresponde más al ámbito probablemente político, de los ayuntamientos, comunidades, etc. Y la formación en reanimación cardiopulmonar. Exacto. Roberto Martín Reyes, muchísimas gracias Encantado. por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias.